hablar de un tema hace 5 en el reloj. Ese reloj me tiene loco. Cuando voy a la Argentina, por allá, son 2 horas pro. Yo cuando son las 5, digo, el reloj son las 8, las 7. El reloj me mantiene loco. Vamos a hablar algo de algo, perdonen la redundancia, que todos quisiéramos saber, pienso. Porque todos los que estamos acá, estamos en busca de hacer una obra. ¿Cómo hacerla? Eso está dicho tantas veces. Pero como de detalles se compone la vida. Entonces es necesario que nosotros comprendamos en qué forma es que nosotros vamos a hacer una reestructuración del trabajo espiritual. Me quiero referir al tema integrando alma, o la integración del alma, como se le quiera. Espero que no se me queden dormidos. ¿Habrá gente con sueño ahí donde está? Algunos hacen como el cuento una noche que hay un velorio, estaba pelando a un pancracio. Entonces como a las 3 de la mañana hay un borrachito, bien borracho y con mucho sueño, le habla. Padre nuestro que estás en los cielos santificado, pedimos la salvación de un pancracio. Después el borrachito ya está, ya pedimos la salvación de... Así me decía por ahí una vez, yo no tengo sueño. Bueno, el alma es un cuerpo celestial. Hágase una diferenciación de lo que es el cuerpo causal que se hace con la transmutación. Esto porque hay mucho estudiantado gnóstico que creen que transmutando hacemos alma, y no. Con la transmutación hacemos el cuerpo causal, pero no hacemos alma. Otros dicen que el alma ya está hecha. Para eso tiene que haber sido un iniciado de un alto rango, otro que se hubiera caído, y hay un aspecto anímico, pero que tiene que integrarlo nuevamente a través de una recapitulación que hace en su trabajo. Alma. Primero, para comenzar a comprender y hacer alma, parte de 5 fundamentos. Ya en otra joya, en la Cona Amarilla, hablamos de los 5 alientos, que también es necesario trabajar con ellos para que en proporción del trabajo que se va haciendo se vayan convirtiendo en principios anímicos y se vaya haciendo alma. En el aspecto ya particular de nosotros, parte del primero. Conocimiento de la doctrina. Si no conoce la doctrina de la regeneración, no puede hacer alma. Ahora entiéndase otra cosa que es como un poco incongruente, pero que es necesario conocerla. Nosotros vemos, bueno, aquí me han nombrado varias veces a la hermana de Calcuta, la hermana Teresa de Calcuta. Esos son seres extraordinarios y ella es el cuerpo físico de un maestro. Es decir, es una mujer que otorga su buen testificar. Hay
hay personas que serán al servicio, y por qué no decir al sacrificio. Ese es un trabajo del alma espiritual, traducido en conciencia. Al conocer la doctrina de la redención, la persona se ve en dos caminos: practicarla o, en su defecto, abandonarla. Primero, conocer la doctrina. Segundo aspecto para hacer alma: admitir que Cristo es tu Redentor. Porque fíjense ustedes que todas las religiones nos enseñan a creer en Jesús. Pero ¿cuál es Jesús y qué papel cumple? Entonces, se están refiriendo al Cristo cósmico, y el Cristo íntimo en donde queda si no hay castidad. Entonces, tenemos que levantar el Cristo individual. Por lo tanto, admitimos que el Cristo es el Redentor, pero hay que levantarlo a través de la castidad. Segundo aspecto. Tercer aspecto, reconocer que el Cristo es el enviado del Padre y que no podemos nosotros en ningún momento levantar el Cristo si no hacemos la obra del Padre. Fíjense ustedes qué interesante que nosotros comprendamos que los factores están entrelazados entre sí. Me explico. Sería un gravísimo error que nosotros nos pusiéramos a trabajar tratando de levantar el Cristo y no desintegrando el ego. Tercer aspecto. No, tercero hemos dicho. Cuarto aspecto, reconocer nosotros que la Madre Divina Teri Kundalini es el único ser que va hasta el lugar donde estemos, así en el infierno más denso, a darnos el impulso monádico. Por eso es que algunos dicen, pero mi mónada no me trabaja, es que no están integrados con su Madre Divina siquiera. Entonces nosotros no podemos pasar por encima de la Madre Divina para conectarnos directamente con la mónada, porque ella es justamente el enlace entre Dios y la persona. Indispensable tenemos que tener una integración de fondo con la Madre Divina Teri Kundalini para nosotros poder integrarnos por ese cuarto principio del conocimiento de cómo se integra alma. Quinto aspecto de la integración con el alma: que haya voluntad para realizar la obra. Voluntad. Por eso yo vuelvo a algunos que dicen, ¿cómo dejo el dicho el cigarrillo? Mira, hermano, yo les cuento para citar algo, que antes de que estar en la gnosis era tan vicioso, pero yo tuve una época huyendo por allá, no importa el lugar. Y cuando no podía encargar cigarrillos con nadie porque no me dejaba ver, yo mandaba que la negra, la mujer, consiguiera hojas de café secas. Ella medio las calentaba en una lata y yo hacía unos capuchitos de hojas de plátano verde y fumaba eso para satisfacer la gana de fumar. Yo cuando me daban ganas de fumar me daban unos dolores de cabeza que yo me volvía loco. Sentía que recibí la primera conferencia de gnosis en la Arcadia, en el departamento de Huila. Saqué la equipe de cigarrillo y le dije, mira, hasta hoy tienes albergue en mi bolsillo. Nunca jamás en la vida, nunca en la historia, yo voy a volver a tener en mi bolsillo, y mucho menos en mi labio. La botella. Que me
voltea la cabeza, no señor, ¿por qué? No señor, y no fuma. Y nunca por el Cristo bendito, jamás te voy a ir a fumar. Y yo creo que otro más dichoso de mis amigos que lo que yo era, no hay. Que yo con la rodilla de uno prendí el otro, y en eso era una chimenea. Yo no tengo más pantalones que los que tienen, los que dicen que cómo hace para la marihuana, pero con más, porque para la marihuana no la fumen más, claro, bueno, que me muero ellos, me muero, ¿qué importa? Me muero por una causa noble, por no cometer pecados, y en eso está mi muerte, bendita sea la muerte ya. Uno tiene que tener una resolución, hermano, aquí se tiene que formar los hombres del futuro, los hombres de la era de Acuario, hombres llenos de luz y de fuego, hombres que sean capaces de robarle a Lucifer la luz, el fuego y la espada que él tiene. Y entonces él se blanqueará, porque dice, este tiene derecho a hacerme mi vestimenta. Así es que uno se tiene que forjar, hermano. Entonces, quinto aspecto de la integración de alma, tener voluntad de hacerlo. Recuerden ustedes, queridos hermanos, en esto hay otros 5 aspectos que son esenciales, fundamentales, pero básicos, diríamos básicos. Primero, ser un buen padre. Segundo, siempre, vamos por los dos, un buen padre o una buena madre. Se equivocan los que maltratan a su esposa con desagravios y cosas, o desbaratan al esposo por este mal comportamiento. No pueden encarnar alma, lamentablemente no se puede. Segundo, ser un buen padre, primero ser un buen esposo, una buena esposa. Segundo, buenos padres. Y yo el buen padre que dice, bueno, ahí tiene comida. Como decía en una ocasión, y eso pues en la vida real, un vecino de mi papá tenía 5 hijos y el viejo trabajaba, era pobre, claro, y los domingos se compraba una libra de carne. Una libra, o sea, medio kilo. Bueno, no hablamos de libras. Y esa libra era para él, todos los días del almuerzo. A los niños no les daba. Y cuando le regala un pedacito, papá, un pedacito de carne, les decía, estos hijos, ya, ustedes me entendieron. Cuando yo me muera, me tragan. Pues habráse visto, Virgen Santísima. Un buen padre es admirado por los dioses. Una buena madre es admirada por los dioses. Aquellas madres que velan por sus hijos, aquellas madres que no hacen lo que es costumbre hoy día, que para no tener los hijos en casa, los mandan a estudiar donde el vecino, donde la vecina, vayan donde don Roberto, haga la tarea allá con los hijos, ¿verdad? Sin darse cuenta que esos niños se van a tener malas compañías, que se van a ver películas pornográficas, que se van a ver una cantidad de cosas, no van por no tener en casa. Eso es muy triste, hermanos. El padre y la madre responden ante la ley por ese descuido que han tenido por sus hijos. Y después dicen, ¿qué será que mis hijos ya no me hacen caso? ¿Qué caso le van a hacer si han visto que le aburren cuando los tienen en casa? Yo le admiro mucho a Juan Capazo y a Dani. Tienen un niño que hace 2 años, años o 3 años, viven en un apartamento de Caracas maravilloso, extraordinario, un apartamento de lujo, pero encerrados ahí, perdón mi muerte. Esa paciencia después hermanos, con ese ejemplo, esa paciencia. Dios quiera en la bendita providencia le dé a ese hijito a Joanito, como a todos los hijos de nuestros propios.
un alma, porque ha sabido tener unos padres dignos, unos padres que verdaderamente viven para ese hijo. Qué belleza de eso, qué cosa tan linda. Viven para ese hijo, indiscutiblemente viven para el Cristo. Tercer aspecto, ser un buen amigo. Acuérdense que nos decía el maestro Samael, la fragancia de la amistad, ¿no? La fragancia de la amistad. El gnóstico debe ser un buen amigo. No hay cosa más linda que uno tener un amigo en el cual uno pueda depositar la confianza. Este hombre que va pasando al frente es hijo mío. Y saben que es una de las cosas que yo le admiro bien. La capacidad que tiene para guardar un secreto. Eso es una puerta con 7 candados cuando de un secreto se trata. Uriel para mí no es mi hijo, es mi amigo. Que comprenda él que es mi amigo y que yo lo necesito como mi fiel amigo, como a todos tantos que hay aquí en este salón, personas que me lo han demostrado a mí ser amigos, fieles amigos. Eso es una virtud que debe tener la persona para entregar alma. Es uno de los principios anímicos que se necesitan, ser uno fiel amigo. El que así hace, indiscutiblemente está integrando alma. Pero hay del traidor. Dice el maestro Samael que quien invita al amigo a la mesa a comerse un banquete y que sabe que vienen a matarlo y él es cómplice, se va a la vida de inmediato a desintegrar, porque no fue capaz de servir a Dios. ¿Cómo igual? Cuarto aspecto, ser profundamente respetuoso de lo que se lee como secretos de la orden, como lo dice el ritual de consagración. Quien cuenta los secretos de la orden por echarse mismo y por el orgullo y porque vean que es un gran iluminado, porque no podrá integrar. Está traicionando, ¿sabe a quién? A la bendita Madre de Dios. A su santo gurú lo está traicionando. Quinto aspecto de la integración del alma. Ser un profundo respetuoso de todo lo que tiene que ver con el altar. Quien se sube al altar como sacerdote o como Isis, o se viene a recibir la unción lleno de asqueantes cosas en la mente, de impurezas terribles que no quiere quitárselas. No quiero decir que tiene que ser puro para la intención, o a la buena sí. Y uno para recibir el cuerpo del Señor, aunque sea en ese instante, debe tener pensamientos sanos. Controlar la mente, aunque sea durante el ritual. Ir bien bañado, limpio, puede ser con ropita vieja, pero limpio, bien aseado, ojalá un poquito de perfume, porque es el banquete del Señor. Que
esa persona tiene derecho a encarnar alma, porque es místico en su comportamiento humano. Vienen 7 aspectos fundamentales en el comportamiento del diario vivir. En cada uno de ellos, que si el tiempo lo ameritara o no lo permitiera, lo hablaríamos. Inclusive cómo se llama cada una de las partes que se integran en los puntos que hemos dicho. Espero que como el décimo misterio de la cruz se lo debe de conocer todo el mundo de memoria, estas reglas maravillosas para integrar alma se deben de tener, ya que corresponden al 6º misterio del primer mandamiento de la ley de Dios y corresponden a las 29 joyas del dragón amarillo. La 29 joyas del dragón amarillo es donde está la novena esfera del Cristo, y sumado aparece la bendita Madre guiando. Y en el 6º misterio del primer mandamiento aparece el no fornicar, es decir, para hacer alma, lo primero que tenemos que hacer es no fornicar. El primer aspecto de la integración del alma es respeto total a la vida, total a la vida. No queremos ser exagerados, pero ojalá no tuviéramos la necesidad de matar las cucarachas, los zancudos y los ratones. Pero como son plagas que vienen a la casa a contaminar, hay que nosotros limpiar la casa. Tenemos derecho a matarlos, porque no vamos a dejar que nuestros hijos y nosotros mismos nos llenemos de paludismo y por darle por un poco zancudos por ser unos monárquicos. Pero lo que no es justo de cristianos gnósticos es tener una escopeta para matar la torcasita, para matar a la ardillita juguetona que llega, que crimen, que pecado, una cauchera para matar los pajaritos, una hacha para matar cuanto árbol encontramos que no nos está haciendo estorbo, que lo contrario envejece en la epidermis de nuestra bendita madre tierra, y lo vamos a matar. Respeto a la vida, el que respeta a la vida tiene derecho a tener alma. Queridos hermanos, quiera Dios y la divina providencia bendita que ustedes se recuerden de mis palabras y de ahora en adelante digan, tengo que respetar la vida porque quiero continuar viviendo. El que mata la vida no tiene derecho a continuar viviendo y tendrá que ingresar a la muerte segunda, porque no supo amar a aquello que tiene derecho a continuar en la vida. Segundo aspecto de la integración del alma. Por encima de todo, estar dispuesto a servir. La persona que está dispuesta a servir siempre dice lo que dijo Francisco de Asís: si como, ¿con qué doy? ¿Qué doy? Pero la humanidad dice, si doy, ¿con qué como? Nosotros tenemos testimonios, hermanos, pero testimonios del diario vivir. De muchas personas que las vemos que pusieron al hueso pacífico
la gracia de Cristo que multiplica los panes y a todos les llena sus copas. El que está dispuesto a servir no anda con programas, sirve con lo que tiene en el momento de hacerlo y olvida y continúa su viaje. ¿En cuál vamos? Segundo, viene el tercero. El tercer aspecto de la integración del alma debe ser, tenemos que ser súper radicales, que nos ha quedado difícil a muchos iniciados. Aceptar a cada persona como es, qué terrible es eso. Habrá aquí quien se acuerde de un escrito que hice yo en Buenos Aires, Argentina, hace 23 años, cuando hablé de los hijos. Yo dije, ¿usted se acuerda? No se acuerda. Yo escribí todo esto en un parque, por cierto, parecido así, un domingo. No tiene voluntad para ver que se mis hijos. Y a lo último dice, y deje valor para aceptar lo que dice. Y hasta hoy me ha dado mi Dios esa gracia. Yo no he sido la persona que me he atravesado en las decisiones de Dios. He querido aceptarlos a ellos como son y siguen siendo mis hijos. Toda persona que no es capaz de aceptar a los demás como son, no puede integrar al alma. Siempre vive perdiendo sus energías y su tiempo, corrigiéndole errores a los demás. Es decir, pone su energía como profesores de los amigos, de los hijos y de su familia. El ego siempre tiene algún pero para con el hermano y hay que aceptarlo como es, porque es una ley. Si Dios nos acepta a nosotros como somos para continuar ayudándonos, ¿por qué nosotros no aceptamos al hermano como es para convivir con él? Un cuarto aspecto. Es necesario que nosotros estemos dispuestos a toda hora y a todo momento a no decir no puedo. Es necesario que nosotros comprendamos que es un error gravísimo de ética gnóstica decir no puedo hacer tal cosa sin haberlo ensayado. Todo lo que nos propongamos hacerlo, lo hacemos siempre que sea en bien de Dios, de la humanidad y de nuestro trabajo. El que dice no puedo sin haber ensayado hacerlo, se está limitando en su camino y por ende no puede progresar. No hace alma, que el alma es voluntad. Es necesario que nosotros comprendamos que como hijos de Dios estamos en el camino de ser infinitos en nuestra expresión espiritual y humana. Por eso la oración de la cruz dice, para ser infinitas las cosas limitadas. Nosotros somos limitados, somos finitos, pero en el momento que nos unimos con Dios somos infinitos, porque nada ni nadie nos puede destruir el viaje que tenemos hacia el triunfo, porque vamos con Dios y Dios es el triunfador. Quinto aspecto. Es necesario que nosotros comprendamos
totalmente distinto este tipo espiritual. Y por lo tanto, nos tenemos que dar, ahora no lo podemos hacer, esperamos que desde mañana llegarán con una nueva actitud y lo podremos hacer. Me quiero referir a lo que es el fakir. El fakir gnóstico no es el que se acuesta en puntillas, en vidrios. El fakir gnóstico es el que sacrifica el dolor con el dolor. El fakir gnóstico es aquel que se impone padecimientos voluntarios por amor a Dios. El fakir gnóstico no le teme al que dirán, no le teme al sufrimiento, porque sabe que dentro de aquel batallar de la vida conseguirá el triunfo. Y que todas las vicisitudes que encuentra en su camino no son otra cosa que obstáculos que le pone el diablo para que descargue la cruz. El fakir gnóstico es aquel que es capaz de besar el látigo del verdugo y continuar su camino sin protestar contra él. El fakir gnóstico siente el látigo de los que le hieren, las escupas de los que le profanan, pero no le importa saber quién lo hizo, le importa ver el camino por donde va. Sexto aspecto de la integración del alma en ese orden. Nosotros tenemos que comprender que tenemos dentro de nuestra estructura espiritual y humana un ser que se llama el alma espiritual. Y que ella necesita nutrirse de aquella mística que nosotros quizás no hemos logrado entender todavía y que algunos creen que eso es solo para los sacerdotes, las isis y los obispos. Es el monje. Aquel hombre, aquella mujer que es honestísimo en su comportamiento, que no es la mujer que se peluquea como los hombres, que no es la mujer que se pone minifaldas para provocar deseo de los hombres, que no es la mujer que se pinta, se desfigura con pinturas, poniéndole máscaras a la madre de Kundalini. Esa mujer que se viste con esa nobleza, con esa pulcritud, esa reina que muestra en sus actitudes las virtudes de su madre Kundalini. Esa reina, esa es una mujer que está cumpliendo con ese mandato del camino del monje. Aquel hombre que se viste honestamente, por pobre que sea, que se peluquea como macho, que no se deja confundir con las damas por el pelo. Aquel hombre que renuncia a ese vocabulario deshonesto. Aquel hombre que sonríe para dar las gracias por un favor prestado. Aquel hombre que le estrecha la mano al amigo y le dice, amigo, con solvencia moral, porque de su corazón fluye la fragancia de la amistad. Ese hombre que se conoce cuando va por la calle, porque no anda con la cabeza agachada, ni mantiene mirando las nubes,
solo le interesa ver el camino, ver el puesto donde va a ubicar su pie para no resbalar. Ese hombre seguro de sí mismo, aquel hombre talentoso que no vive haciéndose programas, sino que está atento a vivir el momento. Ese monje, aquel místico maravilloso, brilloso, que se está forjando haciendo castidad, que se está forjando viviendo el momento, aquel hombre que está presto a servir a quien necesita ayuda, aquel hombre que está presto a decir soy cristiano porque sus hechos lo demuestran. Ese monje tiene que aflorar la conducta maravillosa de los hombres que en estos momentos nos entramos dentro de un templo y nos ponemos una túnica azul, símbolo del vestido del alma. Ese monje lo necesitamos que vuelvan a aparecer, como dice el maestro Samael, rememorando los sacerdotes persas, los sacerdotes incas, los sacerdotes mayas, los sacerdotes egipcios, esos hombres llenos de talento, que eran jóvenes con una mente joven, pero con un talento de ancianos, donde la enseñanza que dan brota, florece, porque en el corazón hay mucho que dar. Eso lo necesitamos, queridos hermanos, que vuelva a aparecer en las vidas gnósticas, aquellos hermanos llenos de mística, como ya dije, de talento. Ese sexto aspecto maravilloso que se necesita para encarnar el alma. Qué bendito es cuando un hombre o una mujer se le ve dentro de su estructura interna esas manifestaciones de esa alma llena de luz, llena de fuego, que es como si se viera el relámpago del Catatumbo cuando está enfurecido, que parece a ratos las mejillas de una doncella que está allá en el Yakuti y del Himalaya. Qué extraordinario aquello. Eso tiene que aparecer en esa estructura espiritual de las almas de los gnósticos. Séptimo aspecto de la encarnación del alma, de la conquista del alma, es la renunciación. Nosotros tenemos que renunciar de una forma total a lo que hemos sido y nacer en una nueva vida, con una estructura nueva. Nosotros vamos a renunciar a aquellos que dicen que no pueden porque los embroman los vicios, es porque no han renunciado a esa vida antagónica, descompuesta. El que renuncia a lo que ha sido se convierte en un Francisco de Asís, que es capaz de dejar hasta las ropas que cubrían sus carnes para salir al mundo y decirle que para seguir el camino de Dios no necesitamos de ninguna componenda, ni necesitamos de carros nuevos, ni necesitamos de nada que tenga que ver con el reinado de la tierra. Solo necesitamos la disposición de un espíritu jovial que nos acompañe hasta los pies de nuestro ser. Eso es lo que necesitamos, queridos hermanos, para formar alma. Necesitamos ser nobles, necesitamos ser personas de una sensibilidad humana, necesitamos que así como le damos un vaso de agua al sediento, así mismo le demos un vaso de agua a una plantita que se está muriendo de sed. Así mismo lo vamos a hacer con un animalito que encontramos en el camino, que cruza las patas porque no tiene fuerzas para andar. Devolvernos hasta donde empezamos el viaje, traerle un vaso de agua y un pan para que calme la sed y el hambre. Eso necesitamos, porque tenemos que hacer florecer en medio de este mundo corrompido la nobleza del espíritu. Necesitamos que esta humanidad cruel y despiadada se estremezca ante el verbo glorioso de los iniciados. Necesitamos que nosotros hablemos con hechos, que hablemos con los hechos, que sea la vida de nosotros, que si nos toca embalsamar esta tierra
con la sangre que corre por nuestras venas lo vamos a hacer para que la obra del Cristo triunfe en este mundo y en esta humanidad corrompida que se perdió porque no tiene una sensibilidad de Dios. Eso lo necesitamos, queridos hermanos. Ese tiene que ser el pueblo gnóstico. Y el pueblo gnóstico de Colombia es un pueblo emprendedor, es un pueblo que ha sido atalaya para esta sociedad. Por lo tanto, ustedes no van a ser débiles ante las exigencias que aquí les estamos haciendo, para que respondan a este llamado que les estamos haciendo al alma, al corazón de todos. Por favor, no vayan a sucumbir, no se sientan débiles, que el Cristo y la fuerza de Dios está con ustedes para que podamos todos cumplir con este prometido. Las armas que tenemos nosotros para combatir el enemigo no es otra cosa que el amor, la amistad, la fragancia de la amistad y aquella decisión de que estamos dispuestos a bendecir el verdugo que entierre la daga en nuestras espaldas, porque son cobardes, porque no conocen que el hombre auténtico está lleno de luz, lleno de fuerza y lleno de amor. Queridos hermanos, quiero que me entiendan que la única disposición que tenemos en estos momentos es de ayudarlos, de estar con ustedes, de compartir el pan de la transustanciación con nuestros hermanos de todos los confines de la tierra. Cuenten ustedes, hermanos, con esta ayuda que les damos, que pedimos al Altísimo que en estos momentos derrame sus bendiciones sobre este pueblo. Queremos que ustedes hagan carne y sangre con estas enseñanzas maravillosas, que ustedes se amarren, como se dice, los pantalones en su puesto, las faldas en sus puestos, las damas, y nos acompañen, porque el pueblo de Dios tiene que pasar por aquel camino de la Vía Crucis, donde todo lo que le rodea son enemigos que los quieren torturar, y nosotros acompañaremos a Cristo hasta el Gólgota, donde Él se parará en la cruz y le dictará esas 7 sentencias a esta humanidad. Pero antes de todo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Queridos hermanos, reciban los estudios de mi corazón. Que Dios les bendiga, que Dios los acompañe y que siempre estén atentos a seguir el camino de su propia redención. Hasta pronto, queridos hermanos. Me despido de esta conciencia, pero continúe en el corazón de ustedes. Paz y felicidad. Audiolibro. 29ª joya del dragón amarillo. Venerable Maestro. Lakshmi. Sexto misterio del primer mandamiento. La integración del alma. Curación con la orina. Un virus que entre por la boca y llega a las fosas nasales, ¿cuánto dura para manifestarse? Bueno, hablemos de la gripe cuyos síntomas se manifiestan al día siguiente. No vayan a reírse de lo que voy a decirles. Quieren conocer la vacuna más poderosa que tenemos. ¿De dónde salen las vacunas? La vacuna contra la hidrofobia, que es un mal mortal, consiste en inyectar el virus que produce dicha enfermedad a los conejos y a los caballos. Del plasma sanguíneo de dichos animales extraen la vacuna contra la hidrofobia. ¿Cuál es la proporción de la vacuna? Es tan pequeña la proporción, que es miles de veces más pequeña que el mal que está creciendo o ingresando en la persona. Entonces, el cuerpo humano forma anticuerpos contra ese virus. ¿Saben dónde está la vacuna para toda clase de virus y para el 50% de los males que entran al cuerpo? ¿Saben con qué se vacuna al cuerpo para evitar por lo menos el 50% de los males? Esas llenuras, esos eructos ácidos, fétidos, miles de enfermedades. ¿Saben dónde está la vacuna para eso? En la orina está el remedio, dicho por los sabios. No lo está diciendo esta humana persona, está dicho por los grandes sabios. Donde quiera que ustedes vayan, aunque corran huyendo del mal, el mal va con ustedes, pero llevan la vacuna.
Si es hombre, que la mujer no sepa, y si es mujer, que el hombre no sepa. Apañe unos 100 cc de orina y tómeselos. Díganme, ¿dónde quedó el problema? Que lo diga el venerable y bendito Paracelso, que lo diga el glorioso y bendito Hermes Trismegisto, es decir, que lo digan los grandes maestros de la medicina universal, que lo digan los benditos maestros del templo de Ouldan, si estamos hablando charlatanería. Lo que estamos hablando aquí, lo conoce la humanidad, los viejitos curaban con la orina, a mí me quitaban la hartura con un poco de orina, porque cuando éramos niños comíamos guayaba hasta cuando la sentíamos en la garganta, y el resultado era, qué dolor de barriga. Entonces, el viejo nos decía, venga mijito, orine aquí, nos daba un pocillo con orines y al rato, a comer sopa porque esa llenura y ese fermento se había ido. Quiero que lo ensayen y se acordarán de mí, como testimonio les digo que esa es una de las 7 medicinas, una de las 7 medicinas preventivas que tiene el pueblo gnóstico o toda la humanidad, pero los otros no lo van a hacer. Los estudiantes gnósticos que creen en sus maestros, lo harán, por ejemplo, los niños que comen y vomitan, deles una porción de orina durante 3 días para que vean cómo se elimina ese problema. Queridos hermanos, cómo será de lindo un espíritu jovial que hasta en las enseñanzas críticas hay alegría, hay humor, hay incentivo de la vida, porque aquí estamos hablando en posesión de nuestros sentidos y es digno, es propio, es muy humano que hagamos humor y demostremos que, en medio de la sabiduría, en medio del amor, en medio del motivo de contemplación, compartimos y convivimos. Ojalá el pueblo gnóstico entienda estas cosas. Hermanos, estando en un lugar donde llegan miles, miles de enfermos cada minuto, todo enfermo que está en las clínicas, en los hospitales, como decimos en las cadenas de curación, y en cualquier lugar del mundo donde haya dolor, todos esos enfermos, por una ley del amor, van al templo de Ouldan, todos, no todos son recibidos, pero todos van, unos entran, otros los atienden afuera, otros no tienen remedio, pero, la caridad y la misericordia de Dios es tan grande, que todos llegan allá. Algunos dirán, ¿cómo es eso? ¿Cuántos médicos hay? Esos son dioses y para Dios no existe la cronología del tiempo, sino el instante. Desde el mismo momento cuando los enfermos llegan allá, reciben lo que les corresponde en medicina, en el acto, en el mismo instante cuando llegaron, ya está, retírense porque ya fueron atendidos. En el templo de Ouldan, a los gnósticos o a toda persona espiritual, generalmente son los gnósticos, que están siendo ungidos como médicos, les dan grandes cátedras sobre medicina, las otras clases, se las dan en la isla, donde están los médicos preparando al pueblo o a pocas personas en representación del pueblo, en espera de que llegue ese pueblo grande. De labios de ellos hemos oído estas cosas tan maravillosas, tan extraordinarias. ¿Qué hace una madre? ¿Qué hace una madre cuando su hijo está vomitando, con diarrea, dolor de estómago y no sabe nada de medicina? Mijito, venga acá, orine aquí en un pocillito, y dele su propia orina. Cuando un virus entra en el cuerpo, lo primero que registra son unas pequeñas glándulas que tenemos debajo de la lengua, son las primeras que registra por la saliva. La saliva tiene una sustancia, una hormona que es tan poderosa que ni siquiera el SIDA puede con ella. De allí que una persona sana puede besar en la boca a un enfermo de SIDA y por la saliva, no se contamina, pero los virus son elementos violentos. Ahora, la nariz tiene unas glándulas pequeñísimas donde también se registra la aparición del virus, de inmediato se desplaza por todo el sistema linfático y rápidamente, en una forma instantánea, ya está excretando parte del virus por la orina, es decir, al tomar la orina, esa milésima proporción de virus, entra al organismo y se convierte en anticuerpos contra el virus, porque ya lo procesó un organismo vivo. Así que, queridos hermanos, espero que los inteligentes me escuchen y ya veremos si hacen caso. De todas maneras, la enseñanza está dada. Paz inverencial, venerable maestro. Lakshmi. Trabajo con el elemental del cedro.
Un cedro que no tengan en la mira para aserrarlo, para tumbarlo, debe ser un cedro que esté tierno para que no llame la atención a los aserradores. Con una espada se hace un círculo alrededor del cedro, un círculo que quede más o menos a 1 metro fuera del árbol, es decir, tomando suficiente campo alrededor del árbol, se hacen las conjuraciones. Acuérdense que estas son fórmulas mágicas y yo quisiera que ojalá todo hermano lo hiciera. Después que han hecho aquello, los dos, hombre y mujer, agarrados de las manos, en cadena, cruzados, haciendo el Santo 8, invocan al Sacratísimo Espíritu Santo. Cuando ya lo han invocado, piden que, por su mediación, consiga el genio del cedro. ¿Saben cuál es el genio del cedro? El maestro Patar. ¿Saben quién es el maestro Patar? Pedro. ¿Y saben en qué se desempeña Pedro? En el sexo. Bueno, pero no vayan a llamar al maestro Patar, no, estoy contándoles e ilustrándoles más o menos la cuestión. Ustedes deben pedir que el genio del cedro se digne ordenar al elemental del cedro, asistirlos en el trabajo alquímico. Entonces, el hombre se sienta al lado del oriente, se desnuda de la cintura para arriba, que el coxis quede haciendo contacto con el cedro. Esto no lo habíamos entregado anteriormente, era más fácil entregar la clave del arcano que hablar de eso. La mujer debe quedar al lado del occidente, ambos deben colocar la columna contra el cedro, recostados, y empiezan a invocar al Sacratísimo Espíritu Santo y los poderes ígneos del cedro. Desde luego, se invoca al Padre, a la Madre, al intercesor elemental, es decir, a todos aquellos principios eternos divinos que tienen que ver con ese trabajo. Empiezan a pronunciar el mantra mese, adormeciéndose. La cabeza, el cerebro, la parte del cerebro debe quedar recta, también pegada al árbol del cedro, pronunciando la S e imaginando que el fuego asciende por la columna e inunda todo el cerebro, que el elemental del cedro destapa todos los cañones de la columna vertebral y que ese fuego se condensa hacia arriba, haciéndose luz. Debe pronunciarse el mantra mese durante 30 minutos. Una vez terminada la vocalización del mantra mese, se da las gracias a través del Padre, al Sacratísimo Espíritu Santo y al genio del cedro y ofrecen algo. Lo mejor que se puede ofrecer, en este caso, es ser casto y puros en representación de la bendita Madre y del Espíritu Santo. Este trabajo debe hacerse 7 veces, preferiblemente, el mismo día. Si lo hacen dentro de un mes y hoy lo hicieron, ustedes saben que para trabajar con las fuerzas divinas, cualquier día sirve, pero nosotros aconsejamos el día viernes, que es el día consagrado a Venus. Usen el día viernes actual, si pueden, pero si no pueden, porque lo que tienen es el día lunes, háganlo. Lo importante es hacerlo 7 veces. Eso sí, cuando vayan a practicar la transmutación, háganlo con los pantalones bien puestos, no vayan a pensar que el cedro va a tomar la energía y se la va a subir al cerebro, sin tener que hacer un verdadero esfuerzo. Esto es para el que quiere conseguir verdaderamente la clave de la transmutación. Ya no nos queda más tiempo para hablar a todos los iniciados, a todos los hombres y mujeres, solo nos queda tiempo para aplicar todos los recursos que el cielo nos ha dado para lograrlo. Preguntas y respuestas. Maestro, este trabajo, ¿puede hacerlo un soltero? Lógico, porque, ¿cuántos solteros están haciendo súper esfuerzos sin una ayuda mágica? Se va haciendo el trabajo y cuando consigan un esposo o una esposa, ya tienen un trabajo adelantadísimo. Maestro, ¿a qué hora debe hacerse este trabajo? A cualquier hora, pero qué maravilloso sería que lo hicieran en la hora de Mercurio, de 3 a 6 de la mañana. Háganlo a cualquier hora, lo importante es hacerlo. Maestro, que se conmemora el día 19. El día 19 es el día del mes consagrado al Cristo Sol, es el día en el cual al maestro Lakshmi, presentándose en el templo del Logos, se le dijo, trabajarás con el número 199. Sumando 199, nos da, 1 más 9 más 9 igual a 19, pero, ¿dónde está el otro 9?
El primer 9 corresponde a la Iglesia gnóstica. Como dicen los sacerdotes católicos, la esposa del Cristo es el primer 9 y siempre queda el 19. El segundo 9, es consagrado a la esposa física y queda la unidad, que es el Cristo, es decir, ese 199 es un número consagrado, en su totalidad, a la gran obra que hoy estamos haciendo y corresponde al día cuando la venerable Logia Blanca entregó el ordenamiento para la restauración de la Santa Iglesia gnóstica y en la preparación del pueblo gnóstico para un rescate en esta época. P.V. Maestro, gracias por estar con nosotros. Maestro, ¿qué hacer con un joven que según los médicos oficiales tiene hongos en los pulmones y no tiene defensas? Él es gnóstico y quiere cualquier orientación. Que Dios le bendiga. Gracias. Anoten y acuérdense, hay una enfermedad que viene y que infectará el cerebro. Es un hongo, un tipo de hongo que afectará el pulmón y el riñón. Las bacterias nos dieron vida, y las bacterias nos matarán. Los antibióticos no eliminan ese tipo de bacterias, los antibióticos matan a la persona. Cuando cualquier bacteria se aloja en el riñón, hígado, cerebro, pulmón, las defensas se bajan hasta el piso. Entonces, ustedes hacen lo siguiente, consiguen la cebolla morada, eso es conocido por todos, pero es mejor darlo a conocer. La cebolla morada, la que llamamos de huevo aquí en Colombia, se le dice también cabezona, consiguen ajo que no sea el importado porque ya es híbrido, sino ajo criollo, consiguen limón que no sea injerto, de ese limón criollito, se cortan 7 dientes de ajo, 2 cabezas de cebolla morada y el jugo de 3 limones, a esto se le agrega azúcar y se pone al sereno. A la miel que aparece todas las mañanas, se le agrega 3 cucharadas de cristal de sábila, sin agua. Se licúa el cristal y queda como un ponche. Antes de esta medicina, se toma un pocillo de leche de vaca, no pasteurizada, a los 15 minutos de haberse tomado la leche, se toma el vaso de ponche medicinal. En los primeros días, la persona sentirá de todo, no desayuna y suponiendo que toma el remedio a las 7 a.m., a las 3 horas de haberlo tomado, se toma un buen vaso de cocimiento de romero para que el estómago resista. El romero está catalogado por los dioses de la medicina como la planta esencial, sin igual, para curar el hígado. Hay que poner a funcionar el hígado de lo mejor, porque éste debe empezar a eliminar de la sangre, por su funcionalismo normal, los elementos dañinos que están allí. El hongo está en el cerebro, pero apenas empieza a llegar la sangre con la savia del ajo, cebolla y limón, inmediatamente empieza a perder fuerza. Inclusive, la tuberculosis tiene un gran alivio con esta fórmula paz inverencial, venerable maestro. Lakshmi. Sexto misterio del primer mandamiento. La integración del alma. Queridos hermanos, todos los que aquí nos encontramos, estamos buscando hacer una obra, pero, ¿cómo hacerla? Eso se ha dicho tantas veces y muchas veces hemos dicho que de detalles se compone la vida, por eso es necesario comprender cómo vamos a hacer una reestructuración del trabajo espiritual. Quiero referirme al tema, integrando alma, o, la integración del alma. El alma es un cuerpo celestial. Hágase diferenciación entre alma y cuerpo causal. El cuerpo causal se hace con la transmutación. Hay mucho estudiantado gnóstico que cree que transmutando hacemos alma y no es así. Con la transmutación hacemos el cuerpo causal, pero, no hacemos alma. Otros dicen, el alma está hecha, pero para eso, tuvo que haber sido otrora un iniciado de muy alto rango y haberse caído, por lo cual, hay un aspecto anímico que debe integrarlo nuevamente, a través de una recapitulación, que hace en su trabajo. Es necesario trabajar con los 5 alientos, porque en proporción del trabajo que va haciendo el iniciado, estos alientos van convirtiéndose en principios anímicos y se va cristalizando el alma. En nuestro aspecto particular, debemos partir primero del conocimiento de la doctrina. Quien no conoce la doctrina de la regeneración, no puede hacer alma. Al conocer la doctrina de la redención, la persona se ve en 2 caminos, practicarla o en su defecto, abandonarla.
El primer aspecto para hacer alma: conocer la doctrina. El segundo aspecto necesario para hacer alma: admitir que el Cristo es nuestro Redentor. Fíjense ustedes que todas las religiones nos enseñan a creer en Jesús, pero, ¿cuál Jesús, y cuál es el papel que cumple ese Jesús? Se refieren al Cristo cósmico, pero, ¿dónde queda el Cristo íntimo si no hay castidad? Entonces, tenemos que levantar el Cristo individual, por lo tanto, admitimos que el Cristo es el Redentor y que hay que levantarlo a través de la castidad. Tercer aspecto para hacer alma: reconocer al Cristo como el enviado del Padre. En ningún momento podemos levantar al Cristo si no hacemos la obra del Padre. Fíjense ustedes cuán interesante es comprender que los factores están entrelazados entre sí. Me explico: sería un error gravísimo ponernos a trabajar tratando de levantar al Cristo y no desintegrar el ego. Cuarto aspecto de la integración del alma: reconocer que la Madre Divina Devi Kundalini es el único ser que baja hasta donde estamos, así sea el infierno más denso, para darnos el impulso monádico. Algunos dicen: mi mónada no trabaja, y esto sucede porque ni siquiera están integrados con la Madre Divina. Nosotros no podemos pasar por encima de la Madre Divina para conectamos directamente con la mónada, porque justamente ella es el enlace entre Dios y la persona. Es indispensable tener una integración de fondo con la Madre Divina Devi Kundalini, para poder integramos con el cuarto principio del conocimiento para integrar alma. Quinto aspecto de la integración con el alma: que haya voluntad para realizar la obra. Voluntad. Se escucha decir: ¿cómo dejo el vicio del cigarrillo? Les cuento algo, hermanos: antes de entrar a la gnosis, era tan vicioso, que en una época me tocó huir por allá, cuando no podía encargar los cigarrillos con nadie, porque no podía dejarme ver, mandaba a mi mujer para conseguir hojas secas de café, ella las medio calentaba en una lata y yo hacía cartuchitos de hoja de plátano verde para satisfacer las ganas de fumar. Cuando me daban ganas de fumar y no podía hacerlo, me daban unos dolores de cabeza, que casi enloquecía. El día cuando recibí la primera conferencia de gnosis en Arcadia, en el departamento de Huila, saqué la cajetilla de cigarrillos y dije: hasta hoy, tiene albergue en mí este vicio. Nunca jamás en la vida, nunca en la historia, volví a fumar. ¿Que me dolía la cabeza? No señor, no fumo. Nunca, por el Cristo bendito, jamás volví a fumar. Si muero por eso. No importa, muero, pero he muerto por una causa noble, no por cometer pecado. Si en esto está mi muerte, bendita sea la muerte. Uno debe tener resolución, así es como deben formarse los hombres del futuro, los hombres de la era de Acuario, hombres llenos de luz y fuego, hombres capaces de robar la luz a Lucifer, robarle el fuego y la espada. Entonces, Lucifer se blanqueará porque dice: este tiene derecho a mi vestimenta. Así es como uno debe forjarse. Entonces, el quinto aspecto de la integración de alma, es la voluntad de hacerlo. Queridos hermanos, en esto también hay 5 aspectos que son fundamentales, básicos, más que esenciales. Primero, ser un buen esposo o una buena esposa. Se equivocan los que maltratan a su esposa con desagravios o desbaratan al esposo con mal comportamiento, porque lamentablemente, no pueden encarnar alma. Segundo, ser buenos padres. Un buen padre es admirado por los dioses, una buena madre es admirada por los dioses. Aquellas madres que velan por sus hijos, aquellas madres que no hacen lo que es costumbre hoy en día, no tener los hijos en casa, enviarlos a estudiar donde el vecino, donde la vecina, sin darse cuenta que esos niños van a tener malas compañías, van a ver películas pornográficas, van a ver una cantidad de cosas. Eso es muy triste, hermanos. El padre y la madre responden ante la ley por el descuido que han tenido con sus hijos. Después estos padres dicen: ¿por qué será que mis hijos ya no me hacen caso? ¿Qué caso van a hacerles, si los niños saben que sus padres se aburren cuando están en casa? Qué cosa tan linda cuando los padres viven por sus hijos. Tercero, ser un buen amigo.
Acuérdense, y nos lo decía el maestro Samael, la fragancia de la amistad. El gnóstico debe ser un buen amigo. No hay cosa más linda que tener un amigo en el cual pueda depositarse toda la confianza. Una de las cosas que más admiro de mi hijo Uriel, es la capacidad para guardar un secreto. Ese hombre es una puerta con 7 candados. Uriel para mí, no es mi hijo, es mi amigo. Que él comprenda que es mi amigo, porque yo lo necesito como mi fiel amigo, como a todos, tantos que hay aquí, personas que han demostrado ser mis amigos, fieles amigos. Ser buen amigo, es una virtud que debe tener la persona para integrar alma. Uno de los principios anímicos necesarios para encamar alma, es ser fiel amigo. El que así hace, indiscutiblemente, está integrando alma, pero ay, del traidor. Dice el maestro Samael que quien invita a un amigo a la mesa para comerse un banquete, a sabiendas que viene a matarlo, y él escupe, se va al abismo de inmediato porque no fue capaz de ser un fiel amigo. Cuarto, ser profundamente respetuoso de lo que se nos da como secreto de la orden. Quien cuenta los secretos de la orden por orgullo para que sepan que es un gran iluminado, no podrá integrar alma. Está traicionando, ¿saben a quién? A la bendita madre Devi Kundalini. Está traicionando a su santo gurú. Quinto, ser profundamente respetuoso de todo cuanto tiene que ver con el altar. Quien se sube al altar como sacerdote o como Isis o viene a recibir la unción lleno de cosas asqueantes en la mente, terribles impurezas, no quiere decir que debe ser puro para llegar al altar, pero, para recibir el cuerpo del Señor, aunque sea en ese instante, debe tener pensamientos sanos, controlar la mente, debe asistir al ritual bien bañado, limpio, con ropita limpia, bien aseado, ojalá con un poquito de perfume, porque es el banquete del Señor. Entonces, esa persona tiene derecho a encamar alma porque es místico en su comportamiento humano. Aspectos fundamentales en el comportamiento del diario vivir para encarnar alma. Hay 7 aspectos fundamentales en el comportamiento del diario vivir para encamar alma. Si el tiempo lo permitiera, hablaríamos, inclusive cómo se llama cada una de las partes que se integran en los puntos que hemos dicho. Espero que igual como sucedió con el 10º misterio de la cruz, todos conozcan de memoria estas reglas maravillosas para integrar alma. Estas reglas corresponden al 6º misterio del primer mandamiento de la ley de Dios y es la joya no 29 del dragón amarillo. En el 6º misterio del primer mandamiento aparece el 6º mandamiento no fornicar, es decir, para hacer alma lo primero que debemos hacer es no fornicar. El primer aspecto de la integración del alma es, respeto total a la vida, total, no queremos ser exagerados, pero, ojalá no tuviéramos la necesidad de matar las cucarachas, los zancudos y los ratones, pero como son plagas que vienen a contaminar la casa, tenemos derecho a matarlos porque no vamos a dejar que nuestros hijos y nosotros mismos nos contagiemos de paludismo y otras enfermedades por ser unos fanáticos. Lo que no es justo, no es de cristiano gnóstico, es tener una escopeta para matar la torcacita, para matar la ardillita juguetona, qué crimen, qué pecado, una honda para matar a los pajaritos, un hacha para cortar cuanto árbol encontramos. No es justo, porque no están estorbando, al contrario, embellecen la epidermis de nuestra bendita Madre Tierra. ¿Por qué vamos a matarlos? Debemos respetar la vida, el que respeta la vida, tiene derecho a tener alma. Queridos hermanos, quiera Dios y la divina y bendita providencia, que ustedes recuerden mis palabras y de ahora en adelante digan, tengo que respetar la vida porque quiero continuar viviendo. El que mata la vida no tiene derecho a continuar viviendo y tendrá que ingresar a la muerte segunda porque no supo amar. Segundo aspecto de la integración del alma, estar dispuesto a servir por encima de todo. La persona que está dispuesta a servir, siempre dice lo que dijo San Francisco de Asís, sí como, que doy. En cambio, la humanidad dice, sí doy, que como. Nosotros tenemos testimonios en el diario vivir sobre muchas personas que hicieron almuerzo para 5 personas, llegan 10 y todos comen, es más, todavía pueden decir, quieren más.
Y contestan, no. Comúnmente, en broma decimos, échele más agua a la olla. No se necesita hacerlo porque está la gracia del Cristo que multiplica los panes y alcanza para todos. El que está dispuesto a servir, no anda con programas, sirve con lo que tiene en el momento de hacerlo y continúa su viaje. Tercer aspecto de la integración del alma, debemos ser súper radicales. Para muchos iniciados ha sido muy difícil aceptar a cada persona como es. Yo escribí un día, den valor para aceptar. Y hasta hoy, los dioses me han dado esta gracia. He sido una persona atravesada en las decisiones de los hijos, he querido aceptarlos como son y siguen siendo mis hijos. Toda persona incapaz de aceptar a los demás como son, no puede integrar alma, siempre vive perdiendo sus energías y su tiempo corrigiendo los errores de los demás, es decir, pone su legión como profesores de los amigos, de los lujos y de su familia. El ego siempre tiene algún, pero, para con el hermano y hay que aceptarlo como es, porque es una ley. Si Dios nos acepta como somos para continuar ayudándonos, ¿por qué no aceptamos al hermano como es, para convivir con él? Cuarto aspecto de la integración del alma, es necesario estar dispuestos a toda hora y momento, a decir, puedo hacerlo, es necesario comprender que incurrimos en un error gravísimo de ética gnóstica cuando decimos, no puedo hacer tal cosa, sin haberlo ensayado antes. Todo lo que nos propongamos hacer, lo podemos hacer, siempre que sea en bien de Dios, de la humanidad y de nuestro trabajo. El que dice, no puedo sin haber ensayado antes, está limitando su camino y por ende no puede progresar, no hace alma. El alma es voluntad. Es necesario comprender que como hijos de Dios, estamos en el camino de ser infinitos en nuestra expresión espiritual y humana. Por eso, la oración a la cruz dice, para ser infinitas las cosas limitadas. Nosotros somos limitados, somos finitos, pero desde el momento cuando nos unimos con Dios, somos infinitos porque nada, ni nadie puede obstruir el viaje que hacemos hacia el triunfo porque vamos con Dios y Dios es un triunfador. Quinto aspecto de la integración del alma, es necesario comprender que, dentro de nosotros, dentro de nuestra estructura humana, se mueve algo de tipo espiritual y, por lo tanto, tenemos que darnos cuenta, como ya dijimos, que no podemos limitarnos absolutamente en nada. Por ahora no podemos hacerlo, esperemos que llegue ese mañana y con una nueva actitud, podamos hacerlo. Quiero referirme a lo que es el fakir. El fakir gnóstico no es aquel que se acuesta en puntillas sobre vidrios, el fakir gnóstico es aquel que sacrifica el dolor con el dolor. El fakir gnóstico es aquel que se impone padecimientos voluntarios, por amor a Dios. El fakir gnóstico no le teme al que dirán, no le teme al sufrimiento, porque sabe que dentro de aquel batallar de la vida, conseguirá el triunfo y todas las vicisitudes que encuentra en su camino, no son sino obstáculos que el diablo le pone para que descargue la cruz. El fakir gnóstico es aquel que es capaz de besar el látigo del verdugo y continuar su camino, sin protestar contra él. El fakir gnóstico siente el látigo de los que le hieren, las escupas de los que le profanan, pero no le importa saber quién lo hizo, solo le importa ver el camino por donde va. Sexto aspecto de la integración del alma, nosotros debemos comprender que dentro de nuestra estructura espiritual y humana, hay un ser que se llama, alma espiritual. Nuestra alma espiritual necesita nutrirse de aquella mística que nosotros quizás no hemos logrado entender todavía. Algunos creen que esa mística es solo para los sacerdotes, y sí obispos, pero no es así, es para todos. El monje es aquel hombre o aquella mujer, honestísimo en su comportamiento. No es la mujer que se corta el cabello como los hombres, no es la mujer que se pone minifalda para provocar el deseo de los hombres, no es la mujer que se pinta y se desfigura con pinturas poniéndole máscara a la madre Devi Kundalini. Es la mujer que se viste con nobleza, con pulcritud, es esa reina que muestra en su actitud, las virtudes de su madre Kundalini, esa reina, es una mujer que está cumpliendo con ese mandato del camino del monje. Aquel hombre que se viste honestamente, por pobre que sea,
aquel hombre que sonríe para dar las gracias por un favor prestado, aquel hombre que estrecha la mano al amigo y dice, amigo, con solvencia moral porque de su corazón fluye la fragancia de la amistad, ese hombre se conoce cuando va por la calle, porque no anda con la cabeza agachada y mantiene mirando las nubes, solo le interesa ver el camino, ver el puesto donde va a ubicar su pie para no resbalar, ese hombre está seguro de sí mismo. Es un hombre talentoso, que no vive haciéndose programas, sino que está atento a vivir el momento, ese hombre, aquel místico maravilloso que se está forjando con su castidad, que está viviendo el momento, aquel hombre que está presto a servir a quien necesita ayuda, aquel hombre que está presto a decir, soy cristiano, porque sus hechos así lo demuestran. Ese monje debe aflorar en la conducta maravillosa de los hombres, en aquellos momentos cuando entramos a un templo y nos ponemos una túnica azul, símbolo del vestido del alma, necesitamos que esos monjes vuelvan a aparecer, como dice el maestro Samael, rememorando los sacerdotes persas, los sacerdotes incas, los sacerdotes mayas, los sacerdotes egipcios. Esos hombres llenos de talento, eran jóvenes con una mente joven, pero con un talento de anciano porque sus enseñanzas flotaban, florecían porque había mucho que dar en sus corazones. Necesitamos que esos hombres vuelvan a aparecer en las filas gnósticas, aquellos hermanos llenos de mística y, como ya dije, llenos de talento. Ese sexto aspecto maravilloso que se necesita para encamar el alma, que bendito es cuando se ve dentro de la estructura interna de un hombre o una mujer. Vemos esas manifestaciones del alma llena de luz, llena de fuego, tal como el relámpago del Catatumbo cuando está enfurecido y a rato, se parece la mejilla de una doncella que está en Ayacucho, en el Himalaya. ¡Qué extraordinario aquello! Eso tiene que aparecer en la estructura espiritual de las almas de los gnósticos. Séptimo aspecto de la encarnación del alma, de la conquista del alma, la renunciación. Debemos renunciar en una forma total a lo que hemos sido y nacer en una nueva vida, con una estructura nueva. Nosotros vamos a renunciar. Aquellos que dicen no poder porque están esclavizados por los vicios, no han renunciado a esa vida antagónica, descompuesta. El que renuncia a lo que ha sido, se convierte en un Francisco de Asís, capaz de dejar hasta las ropas que cubrían sus carnes, para salir y decirle al mundo que para seguir el camino de Dios, no necesitamos ninguna componenda, ni carros nuevos, ni nada que tenga que ver con el reinado de la tierra, solo necesitamos la disposición de un espíritu jovial, que nos acompañe hasta los pies de nuestro ser. Eso es lo que necesitamos, queridos hermanos. Para formar alma necesitamos ser nobles, necesitamos ser personas con una sensibilidad humana. Así como le damos un vaso de agua al sediento, asimismo le damos un vaso de agua a una plantita que está muriendo de sed y así lo hacemos con un animalito que encontramos en el camino, que cruza las patas porque no tiene fuerzas para andar, además de un vaso con agua, un pan para que también calme el hambre. Necesitamos eso, porque debemos hacer florecer en medio de este mundo corrompido, la nobleza del espíritu, necesitamos que esta humanidad cruel y despiadada se estremezca ante el verbo glorioso de los iniciados, necesitamos hablar con hechos, hablemos con hechos. Si nos toca embalsamar esta tierra con la sangre que corre por nuestras venas, lo hacemos para que la obra del Cristo triunfe en este mundo y en esta humanidad corrompida, que se perdió porque no tiene una sensibilidad de Dios. Necesitamos eso, queridos hermanos, ese debe ser el pueblo gnóstico. El pueblo gnóstico de Colombia es un pueblo emprendedor, es un pueblo que ha sido atalaya para esta sociedad, por lo tanto, no deben ser débiles ante las exigencias que aquí estamos haciendo, deben responder a este llamado que estamos haciendo al alma, al corazón de todos. Por favor no vayan a sucumbir, no se sientan débiles, el Cristo y las fuerzas de Dios están con ustedes para que podamos cumplir todos con esa tarea. Las armas que tenemos para combatir el enemigo, son, el amor, la amistad, la fragancia de la amistad y aquella decisión de estar dispuestos a bendecir el verdugo que entierre la daga en nuestra espalda porque es un cobarde que no conoce que el hombre auténtico está lleno de luz, lleno de fuerza y lleno de amor. Queridos hermanos, quiero que me entiendan,
la única disposición que tenemos en estos momentos, es de ayudarlos, estar con ustedes, compartir el pan de la transubstanciación con nuestros hermanos de todos los confines de la tierra. Cuenten ustedes, hermanos, con esta ayuda que les damos y pedimos al Altísimo que, en estos momentos, derrame sus bendiciones sobre este pueblo. Queremos que ustedes hagan carne y sangre esta enseñanza maravillosa, que se amarren, como se dice, los pantalones en su puesto y las damas las faldas y nos acompañen, porque el pueblo de Dios tiene que pasar por aquel camino del Vía Crucis donde todos los que le rodean son enemigos y quieren torturarlo. Nosotros acompañaremos al Cristo hasta su Gólgota, donde Él se parará en la cruz y dictará esas 7 sentencias a esta humanidad, pero ante todo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Querido hermanos, reciban los efluvios de mi corazón. Que Dios les bendiga, que Dios los acompañe. Paz inverencial, venerable maestro. Lakshmi.